Dos ideas muy rapiditas para decorar un envase de plástico y un tarro de cristal, de esos que tienen grabadas letras en el exterior con relieve y del que quedaba daros una segunda opción en un vídeo anterior que vimos hace un par de semanas. ¿Queréis ver qué haremos en esta ocasión? Soy Yolanda de Creados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! Lo primero que necesitamos para la manualidad de hoy es tener claro con qué queremos decorar nuestros frascos. Y el protagonista principal será el vinilo, por lo que me voy al programa de edición de la máquina cortadora o plotter, en mi caso Locklick, y creo diferentes diseños para recortar. También podemos encontrar diferentes opciones en la web, archivos vectoriales que nos encajen o gusten. Yo he realizado unos diseños muy sencillitos con frases apetitosas. Tú endulzas todos mis días o la vida es mejor contigo, haciendo referencia a lo que quiero guardar en uno de los frascos. Ambos textos irán recortados en vinilo térmico adhesivo. Para la tapa del frasco, esta de metal y sobre la que no haré ningún tipo de decoración, salvo la frase que recortaré en vinilo adhesivo permanente. Estás para comerte. El sombreado o doble capa que veis alrededor de las letras o figuras de imagen la he creado para facilitar el vaciado del vinilo, que al retirar las piezas innecesarias me resulte más fácil y cómodo. Para el segundo frasco únicamente necesito el vinilo adhesivo permanente. Quiero crear una hucha, así que dos frases simpáticas. Ahorra o nunca para la base de plástico. Y en la tapa una frase admonitoria. Atención, no abrir hasta que rebose. Y si conseguimos ahorrar lo suficiente, seguro que podrá cumplir alguno de nuestros sueños. Recorto todas estas piezas en el material adecuado, sobre la tabla de corte, ejecutando la orden y que el plotter haga su trabajo. Para el vinilo térmico utilizaré como base una tela muy especial de corcho, con un estampado colorido, simulando celdillas de abeja, hexágonos. Este tejido tiene la rigidez suficiente para cubrir el frasco de las letras, no se deshilacha, por lo que no necesitamos bordes o costuras, es opaco y además es muy maleable. Marco la altura que quiero cubrir del frasco, que no será el total. Hago una línea por el reverso y recorto con una tijera de forma. Una sierra suficiente. Haré el mismo corte en ambos lados del tejido y el largo suficiente para cubrir el perímetro lo dejaré sin tocar hasta que termine y lo adaptemos al contorno de nuestro frasco. El texto de la tapa irá en vinilo holográfico, un tono blanco que dependiendo del sol tiene efectos de color rosa, amarillo, irisado. El vinilo textil en blanco, que destaque sobre el fondo. Las orlas intermedias también recortaditas. Y solo queda retirar los excesos de vinilo, pelarlo. Lo más tedioso o aburrido de todo este proceso. Muy importante cuando trabajamos con vinilo textil es hacer nuestros cortes en modo espejo, ya que se corta por el reverso del material y se pega mediante calor por el derecho o frontal. Listo, toca distribuir nuestras pegatinas sobre el tejido. Para distribuir proporcionalmente las diferentes pegatinas o textos, he marcado con un boli térmico borrable las distancias intermedias de lo que mide cada lateral de nuestro frasco. Y así podré ajustar muchísimo mejor. Sobre una tabla de planchado coloco el tejido con los vinilos y sobre estos, aunque no necesitaría nada más, para evitar que se pegue el corcho o que se pueda deformar, utilizo un pequeño mantel de teflón, que lo puedo sustituir perfectamente por un papel de horno.
Plancha sin vapor, 150 grados, 160 aproximadamente, 10 segundos sobre cada uno de los textos y dejaré enfriar muy bien los vinilos antes de retirar el plástico protector. Si en algún momento detecto que parte del vinilo no se ha adherido adecuadamente, vuelvo a utilizar la plancha de calor, espero a que se enfríe y retiro el plástico por completo. Antes de nada me he asegurado que este tejido de corcho no se deforma o estropea con la alta temperatura que utilizo para pegar el vinilo. Si ese fuera el caso, no podría utilizarlo con calor. Y así es como ha quedado finalmente. Ajustaré el perímetro o contorno total del tejido cuando lo pegue y acople al frasco. Antes corto el borde con la tijera dentada de la solapa que quedará por encima. Como adhesivo utilizaré pegamento tipo block. Es ideal en multisuperficies y espero que sea el adecuado. También podríamos utilizar silicona caliente, pero me da miedo que con el uso esta al final se acabe despegando del vidrio o cristal. Extiendo una pequeña cantidad sobre el tejido y el soporte, dejando el borde para ajustarlo al final, que coincida con uno de los vértices del frasco. Iré poco a poco repitiendo estos pasos hasta completar el contorno por completo. Y al llegar al final, adhiero primero la parte que va a quedar por dentro, solapada, y por último fijo el lado dentado. Quedará un borde completamente disimulado por el dibujo del tejido. Por cierto, voy a solventar una duda que a lo mejor os surge. ¿Podré lavar este frasco? O esa es la idea, ya que tanto el tejido como el vinilo y el frasco así lo permiten. Dejaré secar y a reutilizar. La tapa es súper sencilla. De nuevo tengo que quitar los excesos y restos de vinilo, quedarme con el texto y en esta ocasión utilizar el grip o adhesivo para transferir el vinilo sobre la tapa. Transfiero el texto ajusto al soporte, paso una plegadera por encima. Retiro el plástico protector y listo. Ya tengo mi conjunto completado. Al final no ha quedado tan mal el efecto iridiscente holográfico del vinilo, aunque mi primera idea inicial era haber utilizado vinilo blanco. Me di cuenta que no tenía en el taller, utilicé el plan B. Para el frasco que nos queda, la idea es la misma, únicamente transferiré ambos vinilos ayudándome del grip. Con uno de ellos decoraré el frasco y con el otro la tapa. Una idea sencilla y práctica. Nos queda llenar o rellenar
reiteradamente nuestros envases. El primero espero que tarde en llenarse muy poquito y me permita cumplir alguno de mis sueños muy pronto. Una pequeña hormiguita que poco a poco va guardando sus reservas. El otro envase tiene un tamaño considerable y aún así os aseguro que tardará muy poco en vaciarse para tener que volver a ser ocupado. Puede resultar una idea genial para un baby shower, una mesa dulce en una boda, en una comunión, bautizo, la BBC vaya. Para momentos de bajón también viene bien. ¿A quién no le alegra un dulce? Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!